Esto no es a tu manera, esto no es a mi manera, esto no es como yo entienda, esto no es como yo crea, esto es conforme a los planos que Dios estableció, que hay que hacer las cosas, porque Dios te va a respaldar mientras tú estés haciendo las cosas conforme al diseño que Él estableció. Dios te bendiga en este hermoso momento. Bienvenido a tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Quien te habla, el evangelista Antonio Hernández. En este momento quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios que está en primer libro de Samuel, capítulo 28, su versículo 5 y su versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 5 y versículo 6. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y cuando vio Samuel el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces dijo Samuel a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice todo aquel que está viendo este video, que tú traigas liberación, traigas sanidad y traigas fortalecimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos momentos yo quiero hablarte con el tema: no pierdas la unción, no pierdas la unción. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel, es allí cuando Samuel, por mandato de Dios y petición del pueblo, pues toma a Saúl para ungirlo como rey. Cuando Samuel toma a este hombre llamado Saúl, notemos que Saúl es un hombre de familia. Es un hombre que se le habían perdido unas asnas, y creo que Dios utilizó esto para encaminarlo al propósito que Dios tenía con este hombre. Él está buscando algo que se le pierde, pero se encuentra con algo que no está buscando, que era la unción que Dios tenía para depositarla sobre la vida de este hombre. Entonces Samuel toma a Saúl y lo unge como rey del pueblo de Israel, porque Israel le dice a Samuel: Samuel, mira, queremos ser como los demás pueblos. ¿Cómo así? Sí, los demás pueblos tienen reyes que pelean por ellos, tienen reyes que salen por ellos a la batalla, tienen alguien que los representa aquí en la tierra. Nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey a quien honrar. Entonces Dios le habla a Samuel y dice: Samuel, úngele un rey, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Porque note que Samuel es el juez de la nación de Israel. Por muchos años Samuel había juzgado a la nación de Israel, pero ellos se cansaron de tener jueces que lo gobernasen y ya querían tener un rey como las demás naciones. Entonces Dios le dice a Samuel y le plasma los requisitos y las condiciones que el rey le iba a exigir al pueblo de Israel. Sin embargo, a ellos no le importó, ¿verdad?, las exigencias que este rey tenía contra el pueblo de Israel, porque ellos lo que querían era un rey que salga, ¿verdad?, a representarlo a ellos delante de las demás naciones. Entonces Samuel unge a Saúl como rey de Israel. Entonces cuando Samuel unge a Saúl, la unción de Dios viene sobre este hombre y el Espíritu Santo viene con poder sobre la vida de este hombre llamado Saúl. Y cuando usted va al capítulo 11 de allí del primer libro de Samuel, se va a dar cuenta que los amonitas quieren combatir a la nación de Israel, quieren como tomarla cautiva, y ellos envían un buey para
partido en 12 pedazos. Y le dicen que así le acontecerá a todo aquel que no se someta al yugo del rey de los amonitas. Y cuando ellos le dicen que van a hacer alianza, entonces la alianza tenía una condición, y la condición es que cada hombre se saque el ojo derecho para entrar en un pacto o en una alianza con los amonitas. Cuando el pueblo está llorando, el pueblo está temblando, las noticias se escuchan a los oídos de este hombre llamado Saúl. Cuando Saúl se da cuenta de lo que está pasando, note lo que la Biblia establece. Dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre la vida de este hombre. Y cuando este hombre escucha la noticia, dice que se llenó de valor, se llenó de ira. Porque hay que entender algo. Cuando un hombre porta la unción de Dios, cuando escucha las malas noticias, cuando escucha los desafíos, este hombre no tiembla, sino que el poder de Dios viene sobre él, para entonces empezar a funcionar para lo que la unción a él lo calificó. Porque la unción de Dios vino sobre ti en un tiempo determinado, para una función determinada. La unción de Dios no vino sobre ti para que tú estés temblando o para que tú estés llorando. Esa unción fue depositada sobre ti para ejercer un llamado, para ejercer un ministerio, y tú tienes que entender que esa unción no es para recibirte tú, sino para recibir a Dios en tu vida. Por eso es que cuando este hombre escucha que los amonitas quieren poner afrenta sobre la nación de Israel, dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre él, y entonces él sale y pelea las batallas de Jehová, porque él entendió que si la unción estaba sobre él, era para cumplir una asignación que el cielo a él le delegó. Por eso es que hay muchas personas que sobre ellos está la unción, pero ellos no han entendido el propósito por la cual la unción vino sobre ellos, y por eso Satanás se está burlando de ellos, Satanás se está riendo de ellos, y tú no puedes permitirle que Satanás, que los demonios, que las situaciones se burlen de ti, porque sobre ti hay algo llamado unción que fue derramado y que fue depositado para tú cumplir una asignación. Y mientras la unción esté sobre ti, tú tienes que entender que Satanás, que los demonios no van a poder vencerte, porque la unción que está sobre ti te unió para calificarte. Entonces aquí Saúl, vemos un hombre lleno de Dios, lleno de la unción, que no tiene miedo, que está ungido por Dios para pelear las batallas de Dios. Pero cuando vamos, hermano, en el transcurso de su reinado, Samuel, por mandato de Dios, le dice a Saúl: Saúl, ve a Amalek y mata de Amalek a niños, ovejas, vacas, todo lo que tenga Amalek. No dejen nada vivo de estas personas. Pero vemos que Saúl es un hombre que hace las cosas a su conveniencia y hace las cosas conforme él entiende que hay que hacerlas, y no conforme al diseño que Dios mandó. Por eso me gusta algo de Moisés, y es que Dios le dice a Moisés: Moisés, cuídate de hacer las cosas conforme yo te revelé, conforme yo te diseñé, conforme a los planos que yo puse en tus manos. Y Moisés lo hace conforme al diseño que Dios manda, porque esto es a la manera de Dios. Esto no es a tu manera, esto no es a mi manera, esto no es como yo entienda, esto no es como yo crea, esto es conforme a los planos que Dios estableció que hay que hacer las cosas, porque Dios te va a respaldar mientras tú estés haciendo las cosas conforme al diseño que Él estableció. Cuando tú te salgas del diseño de lo que Dios estableció que tú tienes que hacer, entonces Dios se aparta, porque Dios solamente va a respaldar aquello que Él habló por su boca. Yo siento el poder de Dios, aleluya. Por eso es que hay mucha gente que ya ellos han entendido
entendido, que ellos han comprendido que a la manera de Dios es que las cosas dan resultado. Por eso usted tiene que entender que para que Dios permanezca sobre ti y permanezca contigo, las cosas hay que hacerlas conforme al diseño de lo que Dios ha establecido. Por eso usted necesita permanecer dentro del propósito de lo que Dios habló y dentro del propósito de lo que Dios determinó sobre tu vida. Cuando tú te salgas del propósito, entonces se sale de ti la revelación, se aparta de ti el respaldo de Dios, porque ya tú no estás haciendo las cosas dentro del propósito, del marco de lo que Dios ha establecido. Y esto fue lo que pasó con Saúl, que Saúl se salió del marco, del propósito y de la obediencia de lo que Dios había establecido que él tenía que hacer, y como consecuencia Dios se apartó de él, porque tú no puedes creerte que Dios va a estar contigo cuando tú no estás haciendo las cosas conforme al diseño de lo que Dios ha establecido. Tú tienes que entender que Dios estará contigo mientras tú estés cumpliendo la asignación que el cielo a ti te delegó. Cuando tú te salgas del propósito de lo que el cielo mandó sobre ti, entonces ese día no vas a contar con el respaldo de Dios. Lo mismo pasó con Sansón. Sansón fue un hombre que Dios lo escogió desde antes de nacer para cumplir una asignación. ¿Y cuál era la asignación de Sansón? Pues la asignación de Sansón era que él iba a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, que por 40 años habían juzgado, habían oprimido, habían maltratado al pueblo de Israel. Y el propósito del nacimiento de Sansón era libertar o servir como libertador para el pueblo de Israel. Y Sansón entonces empezó poco a poco a salirse del marco de la revelación del propósito que Dios había establecido sobre su vida. Y Sansón empezó a jugar con el pecado, y Sansón empezó a sumergirse en el pecado. Sansón no nació para estar jugando con el pecado. Sansón no nació para estar acostándose con prostitutas. Sansón nació y el propósito de su nacimiento era libertar al pueblo de Israel. Oh, gloria al Señor. Pero Sansón está enfocado en todo menos en cumplir, aleluya, con la asignación que el cielo a él le delegó. Y cuando él se olvidó de cumplir con su asignación, el cielo dejó de respaldarlo. Porque cuando usted entiende o usted cree que usted nació para muchas cosas menos para los que Dios lo mandó a la tierra, ese día vas a dejar de contar con el respaldo de Dios. Aleluya. Y Sansón jugaba con el pecado y seguía matando filisteos. El hombre, cuando portaba a Dios, cuando portaba la unción, el hombre se burlaba de sus enemigos. El hombre peleaba y vencía. Pero un día la Biblia establece que Sansón dijo: esta vez saldré como las otras veces. Y aleluya. Y de repente dice Sansón: los filisteos sobre ti. Y la Biblia dice algo que a mí me impactó y a mí me contristó. Y es que la Biblia dice: pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Y cuando Dios se apartó de él, el hombre vino a hacer la burla de sus enemigos. Le cortan el cabello, le sacan los ojos, y el hombre vino a hacer una burla para sus enemigos. Sansón no nació, y al igual que Sansón, creo que hay mucha gente que me están viendo en este momento que no nacieron para estar sumergidos en el pecado. Abasharra, bacanda, la basanda, están en el pecado. Tú no naciste para estar metido en esa condición. No naciste para estar viviendo ese estado. No naciste. Tú naciste con una asignación. Tú naciste para cumplir un propósito. Tú naciste con un llamado de Dios. Y tú tienes que enfocarte en ese llamado que Dios tiene contigo. Tienes que enfocarte en esa asignación que el cielo te delegó. Y tú tienes que enfocarte en cumplir con ese propósito. Cuando tú te enfoques en cumplir ese propósito, el cielo se encargará de respaldarte todos los días mientras tú estás haciendo aquello que el cielo te delegó. Alabado sea el Señor. Pues Sansón pensaba que Dios iba a estar con él siempre, y no es así, porque Dios no tiene favoritismo.
Dios solamente estará contigo mientras tú estés cumpliendo su voluntad. Y Sansón, Dios se apartó de él. ¿Y sabe cómo terminó? Terminó sin ojo. Y Dios no diseñó a Sansón para que muriese de esta manera. Dios no llamó a Sansón para que muriese en este estado de pecado. Aleluya. El hombre tenía que vivir muchos años para seguir libertando al pueblo de Israel. Pero no fue así. ¿Cuánta gente que usted conoce? ¿Cuánta gente que usted ha visto que antes eran poderosos predicadores, que antes predicaban, que antes profetizaban, que antes evangelizaban, y usted se da cuenta que hoy ya no queda nada de ellos? Están metidos en el pecado, están sumergidos en el pecado, en los pecados más oscuros, están en la drogadicción, están en el alcoholismo, están en la delincuencia. Pero Dios no lo diseñó para que estén viviendo en ese estado. Pero ellos, su pecaminosidad, su descuido, porque hay que entender algo, que la unción empieza a irse de ti cuando tú empiezas a descuidarte. La unción no se va de la noche a la mañana. La unción se va cuando tú empiezas a descuidarte y empiezas a poner cosas que no están en el lugar de Dios. Y tú tienes que entender que si te descuidas, el diablo está esperando ese momento de descuido para entonces sacarte a Dios de tu vida, para que Dios se vaya de tu vida. Dile: diablo, hasta hoy llegué en este estado de pecado, hasta hoy llegué viviendo esta condición, hasta hoy llegué viviendo como estoy, hasta hoy llegué viviendo en pecado, hasta hoy llegué sumergido en el fango. Levántate como el hijo pródigo y di: yo volveré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón, allí me voy a humillar. Cuánta gente como el hijo pródigo han perdido todo, han perdido a Dios, han perdido la unción, han perdido todo lo que tenían. Pero ¿sabes qué? Aún hay esperanza para ti. Levántate, recapacita, entiende que no naciste para estar viviendo en ese estado de pecado, que no naciste para estar viviendo en esa pecaminosidad que está sumergido. Tú no naciste para eso. Renuncia al pecado, renuncia al pasado y empieza una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Y oiga lo que la Biblia dice. Cuando Saúl empieza a reinar, dice que Saúl limpió el país de todos los brujos, de todos los encantadores, de todos los adivinos, porque él entendía que si Dios estaba en el pueblo, no había necesidad de consultar a brujos, no había necesidad de consultar a encantadores, de consultar a adivinos. El hombre tenía a Dios, el hombre estaba cumpliendo una asignación cuando tenía la unción de Dios. Pero ¿sabes qué? El día que este hombre perdió la unción, en vez de perseguir los enemigos, empezó a perseguir a aquel hombre que Dios había llamado David. Empezó a perseguir al hombre que Dios había escogido como rey. Cuando usted pierde a Dios, usted empieza a señalar y empieza a criticar, empieza a perseguir aquellas cosas que un día usted amaba, aquellas cosas que un día usted sentía pasión por eso. Por eso usted tiene que renunciar a perder la unción, tiene que renunciar a que Dios se vaya de tu vida, porque el día que Dios se vaya de tu vida, aleluya, el diablo se te meterá. Por eso Cristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, de tiempo en tiempo él vuelve a ese lugar de donde un día él estaba, y él dice: volveré a mi casa de donde salí. Y si esa casa está vacía, él se mete. Pero si esa casa tiene a Dios, si esa casa tiene el Espíritu Santo, no puede meterse ahí, porque es como un repelente. La unción es como ese balcón, es como un repelente que no permite que el diablo se despegue, que no permita que los demonios se despeguen. Por eso en este momento, en este día, la unción de Dios está sobre ti. Vino a renovarte, vino a restaurarte, vino a rectificarte, vino a posicionarte en el lugar que tú estabas, pero que perdiste, que tú caíste, porque Dios no quiere desecharte. Él quiere que tú reconozcas el estado en el que tú has vivido por muchos años, en el estado en el que tú has estado, y que tú entiendas que tú no fuiste llamado para estar viviendo en esa condición de pecado. Saúl, cuando reina con la unción, cuando reina con Dios, limpia el país.
saca el pecado, saca aquello que Dios mandaba que había que sacar. Cuando el hombre pierde la unción, ¿sabe qué pasó? Cuando Goliat empezó a hablar, el hombre empezó a temblar. Pero en el capítulo 11, el hombre cuando lo desafían, dice que la unción viene sobre él. Pero en el capítulo 17, cuando Goliat desafía al pueblo, el hombre lo que hace es que se pone a temblar. Ya usted está entendiendo y está notando en la diferencia de tener la unción y de perderla. Por eso yo te invito a que no pierda la unción. ¿Cuánta gente han perdido la unción y ya no pueden dormir tranquilos, no pueden dormir en paz, no tienen sosiego, andan asustados porque saben que perdieron su protección? Oh, gloria al Señor, porque la unción te protege, la unción te cubre, la unción te llena, la unción te unge y la unción te califica. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios es lo que nos califica para enfrentar este mundo de pecaminoso, este mundo de pecado, este mundo de maldad. Por eso Cristo le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén, sino son investidos del poder del Espíritu Santo de lo alto. Y el mismo Cristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. De la única forma que Cristo podía vencer el reino de la tiniebla y sacar el demonio de los cuerpos, sanar al enfermo, era con la unción de Dios. Nadie que no tenga la unción puede ser efectivo en el llamado y en el ministerio que Dios le está encomendando. Por eso es que hay muchas personas que antes eran efectivos y hoy ya no lo son. ¿Sabe por qué? Porque antes portaban la unción y ya hoy no la portan. Antes ellos predicaban con unción y ya hoy no predican con unción. Antes la gente se sanaba y ya hoy no se sana. Antes la gente recibía poder y ya no lo recibe porque han perdido aquello que un día lo hizo apto y lo calificó para el llamado que Dios tenía con ellos. Por eso en este momento, en vez de tú estar perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan, aprovecha el tiempo y busca más a Dios como nunca. Métete en la unción como nunca, vuélvete loco en Dios como nunca y tú vas a ver cómo Dios entonces te va a dar más de lo que tú estás buscando, porque Dios está buscando a alguien para ungirlo, Dios está buscando a alguien para usarlo, Dios está buscando a alguien para calificarlo. ¿Sabes qué pasó con Saúl? Que cuando Saúl se dobló, Dios buscó a alguien para que lo sustituya, porque aquí nadie es insustituible. Aquí si usted se dobló, Dios escoge a alguien en lugar suyo. Si usted se dañó, Dios escoge a alguien, porque usted no puede creerse que usted es lo último. Usted no puede creerse que si usted no está, las cosas no se dan buenas. No, si Dios no está, es que las cosas no se dan bien. Pero si Dios está, aunque sea como un niño, aunque sea como un bebé, Dios lo va a hacer, porque a Dios nadie lo detiene. Y Saúl, quiero concluirle este mensaje. Oiga lo que la Biblia establece: los filisteos vuelven a hacer guerra, se forman en la línea de combate. Saúl se da cuenta de que los filisteos vuelven a combatir, que vuelven a pelear. Y el hombre, entonces la Biblia establece que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, el tipo se puso a temblar. El hombre empezó y tuvo miedo y su corazón se turbó. Cuando el hombre está turbado, el hombre entonces quiere hablar con Dios, quiere que Dios le dé una respuesta para ver si él iba a salir al campo de batalla. Y dice la Biblia que él consultó a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Sabe por qué Dios no le respondió por ninguna de estas manifestaciones? Porque Él se encargó de desechar el espíritu que da los sueños, el espíritu que da las revelaciones. Como Él se encargó de rechazar a Dios, entonces Dios se encargó de no responderle en el momento cuando más Él estaba necesitado. Aleluya. Por eso usted en este momento, en este tiempo,
aférrese a Dios, aférrese a la palabra y no pierda la unción, no pierda a Dios, porque el día que tú pierdas a Dios, ese día eres hombre muerto, ese día era mujer muerta. Por eso Saúl terminó, ¿sabes? Como no tenía que terminar, porque todo aquel que pierde la unción termina de una forma trágica y de una forma dolorosa. Por eso en este día hay que terminar como David, ¿sabes qué? De anciano, lleno de días, lleno de años, porque David nunca le interesó perder a Dios. David prefería perder el reinado, perder gente y no perder a Dios. Por eso en este día yo te invito a que no pierdas la unción, y para eso en este momento quiero hacer una oración contigo ahí donde tú estás. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a dar una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, yo clamo por esos ungidos que un día predicaban con unción, pero que hoy están bajo ataque, están bajo guerra, están bajo batalla. El diablo lo ala por un lado, los demonios los jalan por un lado, el mundo por otro lado, pero tú estás esperando en ellos. Tú estás esperando que ellos vuelvan a ti y que ellos se permanezcan fieles, que ellos se metan en tu presencia, para que tu Espíritu Santo pose y permanezca siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Suscríbete al canal, comparte el video, dale like y comenta. Dios te bendiga.